para un par de mensajes. Sí, por favor. Estamos haciendo una revisión de lo que son nuestros directorios y por ahí el día de hoy, junto con el boletín, les pasaron una hojita para que llenaran sus datos. Les pedimos que por favor los pongan ahí lo más claramente posible para que podamos estar en contacto. Hemos estado pues utilizando la tecnología últimamente. Greg fue alguien que ha puesto mucho el ejemplo acerca de esto, pero también nos hemos enterado y nos hemos dado cuenta que hay personas que no están dentro de las listas, ni de los correos electrónicos, ni en lo que es el grupo de chat del WhatsApp, si alguien lo está utilizando. Así que por favor, integren esos datos para que los podamos también a ustedes agregar a estos listados y podamos tener esa comunicación entre semana que creo que también es de mucho provecho y que el mismo Señor nos manda a que podamos seguir en esa hermandad, en esa unión y en esa comunión todas las semanas. Además, estamos ahorita haciendo una invitación para servidores. Sabemos, y para ya nadie es algo extraño, que nuestra iglesia está pasando por un momento de transición y transformación. Y en medio de esto, bueno, se abren muchas necesidades, pero también esto significa muchas oportunidades. Oportunidades para los que en su momento han tenido esta inquietud de servir, quienes han tenido esta necesidad de involucrarse un poco y participar en las actividades de la iglesia. Pues que nos lo hagan saber. Hay muchos espacios donde poder trabajar y sobre todo por lo que viene adelante con nuestra iglesia en el próximo tiempo, lo que transcurre de aquí al final de año. Hay propósitos, hay una visión y hay metas que quisiéramos lograr alcanzar, y para esto pues evidentemente necesitamos el apoyo y la participación de todos, sobre todo, como les digo, de quienes en su momento han tenido ya esa cosquilla de poder servir, esa necesidad de poder trabajar en la obra del Señor. Pero les comentamos simplemente si hay esta necesidad o si hay esta probablemente gana de hacer algo, pues por favor háganoslo saber y haremos nosotros todo el esfuerzo por echar adelante lo que el Señor haya puesto en su corazón. Ahora bien, vamos a comenzar, vamos a leer en la primera carta de Pedro, vamos a leer algunos pasajes aquí del versículo 3 al 12 en específico. El mensaje de hoy tiene una finalidad y el título podría ponernos un poquito en el contexto hacia donde vamos a ir. Es el hecho de podernos regocijar en una esperanza viva. Palabras que vamos a leer, que pronunció el apóstol Pedro y que de alguna manera es algo que se hace como referencia hacia nuestra persona y parte de lo que deberíamos de estar viviendo hoy en día. Leemos entonces, es Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12, y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló
que no para él, para sí mismo, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo creo que dándole una primera pasada a todo esto, podemos encontrar el espíritu de un hombre que está pidiendo a sus escuchas o a sus lectores que se llenen de gozo y regocijo, al menos por la esperanza viva que existe ya en su corazón. Para mí hay un contraste realmente importante en medio de todo esto, ¿no? Cómo, de alguna manera, esta persona de la que hablábamos la semana pasada, porque es el mismo Pedro, el que negó a Jesucristo, el que estaba totalmente hundido en esta desolación, ahí junto al mar de Tiberias, donde fue a pescar y donde fue reencontrado nuevamente por el Señor Jesucristo. ¿Cómo podría pasar de esa desolación, de ese momento angustioso en el que lo vemos que tuvo que dar la cara y sobre todo, pues muchas veces el soportar su propio sentimiento y angustia por haberle fallado al Señor? ¿Cómo hoy podemos leer que escribe acerca de un gozo de tal magnitud en el cual él mismo trata de invitar a todos los demás para que lo puedan estar viviendo y experimentando? Es importante entonces encontrar cómo de la profundidad de un pantano en el que se encontraba Pedro, de repente puede estar hablando y predicando acerca del regocijo, de la esperanza viva en Cristo. Esto es algo importante para nosotros hoy en día, por el mismo hecho de lo que podría significar este camino que hemos estado andando en estas últimas semanas, acerca del tema de cómo y de qué manera es que nosotros debemos ir fortaleciendo y estructurando nuestro carácter. ¿Qué pasó con Pedro entonces para esta transformación admirable? Es algo para mí de verdad que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a hacer esta comparación, porque me sentí evidentemente reflejado en esa misma vida de ese Pedro, porque en cuántas ocasiones, no recuerdo ahora, estuve en una emoción similar, en esa desolación, sabiendo que en algún momento pude haberme tropezado, que en muchas ocasiones fui necio y que a pesar de todas estas circunstancias el Señor estaba conmigo. Hoy puedo contar una historia distinta. Hoy las situaciones que están alrededor de nuestra vida siguen siendo similares a las de hace algunos años, pero evidentemente la posición con la que ahora las enfrentamos cambia por completo. Y creo que justamente ese es el mensaje que Pedro estaba transmitiendo en esta carta a la gente que estaba escuchando y que tenía tanta vigencia en ese mismo momento. Estamos hablando probablemente del año por ahí de 50, entre el 50 y el 60 después de Cristo, y que hoy, casi 2000 años después, pues tiene la misma vigencia, es tan actual como en ese momento. Así que vamos a ver qué pasó con esta transformación y por qué Pedro pudo venir de ese profundo pantano hacia la gloria y sobre todo hacia el gozo de poder saberse hecho hijo de Dios. Vamos a leer versículo por versículo para ir encontrando aquí la clave acerca de cómo es que el desarrollo de esta transformación se pudo lograr. Y dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo creo que en medio de todo esto tenemos que ir encontrando que hay razones muy poderosas por las cuales nosotros tenemos esta oportunidad hoy de estar aquí, aprendiendo, estudiando, escudriñando, como lo recomienda el mismo Pedro, la palabra de Dios. El primer hecho es porque hubo un cumplimiento de la profecía y lo manifiesta muy claramente en el hecho de mencionar algo que dentro de algunas semanas vamos a recordar, que es la resurrección de Cristo. Él da por hecho que ese cumplimiento de la profecía que está marcada en todo el Antiguo Testamento, en
el profeta Isaías principalmente habla acerca de esto, pero se da el hecho del nacimiento de Jesús, de la linaje de David, del vientre de una virgen en un pueblecito llamado Belén, y que él, después de algún tiempo, tenía que pasar por el sufrimiento, la cruz y el derramamiento de sangre para poder limpiar de todos nuestros pecados. Esto es un hecho que Pedro había vivido personalmente, porque él estuvo al lado del Señor, incluso en esos momentos difíciles, y en los cuales él, pues con alguna debilidad en su momento, con una debilidad de carácter, con un temperamento descontrolado, simplemente se alejó y huyó, pero que después de algunos días el Señor regresó para poderle recordar que la promesa para él era completa, no tan solo el hecho de que lo negara, sino que también él iba a tener que regresar a confirmar a todos los demás. Pocos días después leemos en el relato de Hechos, capítulo 1 y 2, acerca de lo que es la resurrección, la ascensión, pero sobre todo lo que marca el capítulo 2, que todos conocemos como el día del Pentecostés. Es justamente el día en el cual Pedro confirmó a todos los demás la grandeza de Cristo, a través de ese bautismo que hubo en el Espíritu, una ocasión muy especial en el que el Señor cumplió su promesa, que es la segunda condición que vemos aquí en el corazón de Pedro, que le hace poder expresarse de esta manera acerca del regocijo en una esperanza viva. Él sabía que la profecía se había cumplido y él también había sido testigo, pero sobre todo alguien quien en el mismo cuerpo, en ese momento, en el Pentecostés, recibió ese sello del Espíritu Santo y les dio el poder que hoy tenemos todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo. Eso es parte de lo que es importante, el hecho de que para cuando Pedro escribe esta carta a los oyentes en ese momento, es ya claro que el Espíritu de Dios estaba en este mundo y que Jesucristo había subido a estar junto con su Padre. El problema aquí es que muchas veces no estamos conscientes de lo que significa esta esperanza, porque nuestros ojos están puestos en este mundo, están puestos en esta tierra. Lo que esperamos es que haya bendición, que haya prosperidad, que haya salud y que haya muchas buenas cosas en nuestra vida. Y eso no tiene nada que ver con una esperanza viva, porque finalmente este mundo va a terminar en alguna parte del tiempo, el Señor así lo marca, pero también entendamos que todos los tesoros, todo lo que nosotros podamos estar acumulando, recopilando en este mundo, incluso hasta el conocimiento, es algo pasajero, es algo que no se va a quedar con nosotros. Y es un dicho muy común el hecho de que cuando nos morimos no nos llevamos nada, y esta es una realidad. Entonces, ¿por qué esa insistencia de seguir poniendo nosotros los ojos en lo que aquí va a terminar destruyéndose y lo que en su momento no va a valer de nada cuando estemos dándole cuentas al Señor? ¿Somos conscientes entonces de esta gran esperanza realmente? ¿Estamos nosotros fijos en esta situación acerca de lo que significa la vida después de nuestra muerte? Tenemos esa seguridad. Estamos haciendo lo que es la recomendación del Señor de estar acumulando tesoros en el cielo, donde no hay nada que lo corrompa, nada que lo destruya, nada que lo robe, sino que va a estar guardado para todos nosotros. Y el que podamos construir y edificar en el cielo tendrá mucho más trascendencia. Y eso es justamente la visión que en ese momento Pedro nos está dando y es la parte más importante. Pero en medio de todo esto también una pregunta. Para quien no ha nacido de nuevo, el versículo lo dice, ¿no? Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hace renacer para una esperanza viva. Hay en medio de todo esto una condición, y eso es evidentemente para los que ya tomamos el camino de Cristo, la conocemos. Todo lo que aquí se expone, todo lo que aquí se habla y toda esa esperanza viva no tiene ningún sentido para quien no tiene el Espíritu de Dios en su corazón,
para quien no tiene al Espíritu Santo todavía. Y para ellos sería la pregunta, ¿ya naciste de nuevo? ¿O todavía estás esperando? ¿Qué vas a hacer para poder participar de esta expectativa tan maravillosa como la es de la esperanza viva? Eso es un punto en el cual Pedro ya lo había aprendido. Repito, el contraste de la desolación después de haber desilusionado al Señor Jesucristo negándole, al gozo de sentirse completo, porque el Espíritu de Dios ya estaba morando en él y porque él ya había vuelto a nacer directamente del Espíritu, como el Señor les había puesto. Pero la pregunta real, para que empecemos a encontrar una aliciente acerca de lo que para nosotros nos espera en el cielo, ¿qué sería una esperanza viva? El versículo 4 nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay varias condiciones que aquí nos pone y nos expone a los que somos ya herederos o coherederos con Cristo acerca de lo que nos espera. Recordemos que para el pueblo de Israel, para la gente a quien Pedro en su momento les predicó y a quien les escribió, el hecho de recibir una herencia era algo que tenía muchísimo significado, porque desde el momento de que se empezaron a formar las 12 tribus de Israel, cada una de ellas recibió una herencia de parte de Dios, y esto iba dándose de generación en generación, se iba dejando una herencia. Así que el simple hecho de mencionar una herencia era ya un significado completamente importante para el pueblo en ese momento. Y ahora para nosotros como coherederos, pues también debe de tener esa importancia relevante. ¿Qué es lo que vamos a recibir en el cielo? Algo incorruptible, completamente fortalecido, limpio, sin pecado, sin falla, que no va a tener ninguna deficiencia. Por más que nos esforzáramos en encontrar algún defecto, no lo va a tener, completamente incorruptible. También está incontaminada, porque su pureza es tal que cualquier cosa que se le quiera añadir se notaría de inmediato y no le podría contaminar porque nosotros nos daríamos cuenta de lo que estaría sucediendo que no es lo correcto. Pero en medio de esto también es algo que es inmarcesible, y la palabra poco utilizada simplemente quiere decir que no se marchita, que nunca, que es duradera, es perenne completamente. Comentaba yo hace algunos días con un compañero de trabajo que durante algunos años tuve un bonsai de estos arbolitos japoneses que era increíble porque con pocos cuidados, muy poca atención que le ponía en mi casa cuando era soltero, duró muchos años, pero el arbolito nunca cambió de forma, nunca creció, nunca se secó y nunca vi que tuviera que quitarle una hojita. Eso sería algo que no se marchita. La historia terminó de otra manera y ya no se las cuento porque no se vale. Pero bueno, ese es el punto acerca de lo que significa inmarcesible. Nunca se va a marchitar, no va a cambiar, siempre va a estar vivo, siempre va a estar frondoso, verde, floreciente. Y eso es justamente lo que Dios nos está a nosotros dando a entender que vamos a recibir como herencia. Y nos lo dice muy claramente que está reservada en qué lugar, en el cielo. Es ahí donde vamos a recibir esa herencia. No lo vamos a recibir en esta tierra, no es el momento, ni tampoco podríamos estar nosotros ya preparados para poderla recibir. Ahora bien, si estamos conscientes del significado de esta herencia, pues la siguiente pregunta sería muy ligada a la anterior acerca de si ya naciste de nuevo. ¿Estamos seguros de que somos herederos? ¿Nosotros la vamos a poder recibir? ¿O todavía hay duda en nuestro corazón acerca de esto? Simplemente hay duda acerca de lo que podría significar, o francamente hay duda acerca de si podríamos nosotros estar ahí. Es algo que dejo en este momento para que lo reflexiones y habrá tiempo para que lo puedas contestar con toda franqueza. Recuerda que en este tiempo, en este mundo, estamos sujetos a la carne, y también en medio de esa sujeción a la carne, pues estamos también nosotros de alguna manera expuestos a que haya distracciones y tentaciones.
y que en medio de esto nos engañemos acerca de lo que podría significar el futuro para lo que el Señor nos ha llamado. Lo comento para que en medio de esta reflexión pueda hacer un análisis más profundo para que puedas contestar la pregunta con toda certeza, porque hay gente a la cual el Señor le dirá en algún momento, no los conozco. Ellos le dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos, deshacimos, subimos y bajamos. Y el Señor simplemente les va a decir, pues no, yo no te conozco. Probablemente escuchaste de mí, probablemente fuiste a una congregación, seguramente algún día leíste la Biblia, pero nunca entregaste tu corazón. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy acerca de lo que estamos trabajando. Hay una promesa también en medio de esta gran esperanza viva que tenemos hacia adelante y por lo cual nos debemos de regocijar. Versículo 5 dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que imagínense nada más por quiénes estamos protegidos o por quién está protegida esa esperanza viva. Nada más y nada menos que por el poder de Dios. Él es el que protege todo esto. Y hay situaciones en las que nosotros tenemos que estar trabajando justamente para podernos afianzar de esa protección y de ese poder de Dios. Hay algo que sí podemos hacer y que debemos hacer en nuestra vida, que es el hecho de poder ver, analizar, el reflexionar, pero sobre todo trabajar en nuestra vida espiritual. El poder de Dios se ve reflejado justamente cuando nosotros tenemos crecimiento en su palabra. El poder de Dios se ve cada vez más reflejado en nuestra vida cuando nosotros podemos estar mostrando madurez espiritual. El poder de Dios también es algo que viene a través de la fe. No es algo que podamos nosotros comprar, no es algo que podamos nosotros tomar, aprender o robar de algún lugar, sino que tenemos que practicarlo. Hebreos 11:1, por favor. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Esto es un capítulo que habla acerca de la fe, pero el primer versículo nos va a dar una certeza clara. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en este sentido que nosotros también debemos de proteger nuestra fe, debemos incrementar la potencia de esa fe a través del crecimiento espiritual y a través de esta maduración espiritual. Pero también sabemos que el poder de Dios es para salvación. Todo creyente puede estar seguro de esto. La salvación no se echa a perder nunca. Ya vimos que es inmarcesible, no se marchita, es incontaminada, no tiene contaminación, es incorruptible, no se puede corromper. Pero, ¿cuántas veces nosotros no nos ponemos a pensar cosas extrañas? Así que, número 1, la salvación no se echa a perder nunca. Y número 2, nosotros no la podemos echar a perder tampoco. Así que Dios guarda ambas cosas. Esa es realmente la maravilla del poder de Dios en nuestras vidas. El hecho de que a pesar de que nos esforcemos por hacer las cosas al revés, Dios, cuando le has entregado tu corazón, te ayudará a enderezar tus veredas. Dice la palabra que encomiendes a Jehová tus caminos y Él ayudará a enderezar tus veredas. Ese es un punto importante. Pero Filipenses 1:6 también nos refiere algo acerca de este tema. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él cumple sus promesas, Él no se puede negar. Así que si en algún momento el Señor comenzó la obra en nuestro corazón, Él la terminará.
Él mismo lo garantiza. Segunda de Timoteo 2, 11 y 13 nos habla acerca de este mismo tema, pero nos da todavía una reflexión mayor que me gustaría que pudiéramos revisar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 13, por favor. Y dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un análisis muy fuerte acerca de la realidad de lo que representa el poder ser hijo o no de Dios. ¿Por qué? Porque para los que morimos con Él, para los que ya nacimos en este renacimiento del Espíritu, pues podemos entender que vamos a vivir eternamente con Él, que para quien sufre, pues bueno, también nos queda la esperanza del reinar con Él, pero a quien le negare, a este, como les decía anteriormente, Él mismo los negará, no lo reconocerá a pesar de que hablan muy parecido a Él. Simplemente Él los conoce y no les va a dar espacio para poder estar junto con Él. Y finalmente, ahí en la parte acerca de que por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a echar a perder la promesa, está el verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que esa es la esperanza clara acerca de cualquier creyente. Cuando alguien te diga que si la salvación se pierde, ten la seguridad que no, porque el que la garantiza es Dios y no los hombres. El que la da y el que la protege es Dios y no nosotros. Así que por más que nos esforcemos, esta parte de ser borrados no es para nosotros. Ahora bien, sigamos un poco hacia adelante. El gozo vive a pesar de la tribulación, versos 6 al 9, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Algo que resume cosas que hemos estado comentando en esta mañana. El gozo vive a pesar de la tribulación. Porque las pruebas, entonces, de repente nos preguntamos. Y hay razones muy claras. La semana pasada había una prueba muy grande para Pedro. El hecho de que el propio Señor Jesucristo le dijo: me vas a negar. Y esa fue una prueba tremenda para Pedro. Y en su momento no la pudo superar. Él estaba, como les decía en el relato, desolado, pescando después de una noche, ya incluso despojado de todo lo que le pudiera haber recordado al Señor Jesucristo. Pero el Señor no lo dejó, Él regresó ahí a Él. Así que el hecho es que vamos a pasar pruebas. Primero, porque vivimos en un mundo que está lleno de, aunque suene a redundancia, de mundanalidad. Y esto es algo que a nosotros nos atrae por naturaleza. Somos de carne. Y esa cuestión nos pega mucho y estamos constantemente provocados y tentados por cosas que no convienen. Así que eso también es parte de las pruebas. Saber qué tanto podemos nosotros madurar y crecer, pero sobre todo conformar nuestro carácter para que en el momento que se presenten esas pruebas, nosotros las podamos resistir. El Señor dice en su palabra también que no habrá prueba más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nunca nos va a probar más allá de eso. Así que el compromiso es grande, porque nuestra responsabilidad, creyéndole a Dios, es que vamos a poder resistir cualquier prueba, no importa lo fuerte que pueda llegar a sentirse
o lo tentadora que pueda llegar a ser, lo seductora que pueda parecer. Eso es importante. También, como les decía, para fortalecer el carácter. En el caso de Pedro, tuvo que pasar por esa prueba para que de alguna manera se pudiera dar cuenta que la certeza de lo que viene en el futuro, el gozo de la esperanza viva, no es lo que nosotros podamos hacer o estar haciendo en cualquier momento. Muy lejano de esto. El gozo es la esperanza de lo que el Señor hace a través de nosotros y cómo Él puede controlar nuestras acciones y nuestro corazón. En el momento que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en ese mismo instante vamos a tener nosotros la capacidad de poder reaccionar tal como Jesús lo haría, porque tenemos al mismo Dios en nuestro corazón. Eso es un hecho. El asunto es que nos olvidamos de ello y muchas veces le damos mucho más fortaleza a la carne y a nuestros deseos que al escuchar al Espíritu que está diciéndonos: no lo toques, no vayas, no lo pruebas, no entres, no le des clic. Ese tipo de cosas el Señor está constantemente diciéndonos, pero la carne muchas veces está también dándonos una lucha tremenda ahí. La realidad es que hoy, para los que tenemos al Señor en nuestro corazón, la prueba lo único que hace es fortalecer nuestro carácter. También para que podamos madurar espiritualmente. ¿Cuántas ocasiones no hemos pasado por cuestiones, como lo he dicho en otras ocasiones, que nos duelen mucho, que nos causan gran desasosiego, que tienen un peso en nuestra vida tremendo y que nos hacen irnos, alejarnos, al igual que Pedro? Salió huyendo porque el peso de la negación no lo dejó tranquilo y él tuvo que apartarse. Pero cuando nosotros logramos superar estas pruebas, tenemos algo que es madurez espiritual, fortaleza de corazón, y en ese momento vamos a tener una oportunidad mayor de resistir lo que venga hacia adelante. Pero por último, las pruebas sirven para que nosotros aprendamos a confiar única y plenamente en Dios. Que dejemos todo lo demás a un lado. Dios nos hizo especiales, nos dio talentos, nos dio ciertas habilidades, nos dio inteligencia, nos dio obviamente la oportunidad de decidir y de elegir. Pero lamentablemente, cuando confiamos en nuestra propia opinión, estamos siempre arriesgándonos a fallar. La realidad, que si la experiencia que hemos tenido en la vida la pasáramos en una película muy rápida para ver los errores y para ver los triunfos en nuestra vida, les aseguro que el 99.9999% de los errores son por nuestra propia opinión. Y cuando tenemos triunfos, a pesar de que nosotros digamos, es por mí, la realidad es porque le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pablo lo aprendió tristemente, después de estar en esa playa junto al Señor Jesucristo, teniendo que responder 3 veces la misma pregunta. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Segunda vez, Señor, ¿me amas? Sí, ¿sabes que te amo? Tercera vez, ¿me amas? Señor, tú sabes todo y tú sabes que sí te amo. Pero ya les había yo comentado la semana pasada acerca de este juego de palabras que lamentablemente lo único que nos dio a entender es que el amor que Pedro podría brindarle en ese momento al Señor no era un amor ágape, no era un amor incondicional, era un amor que todavía tenía errores, que tenía fallas, que tenía debilidades. Una de las razones es porque Pedro, a pesar de haber vivido 3 años con el Señor siguiéndole todo el tiempo, no tenía al Espíritu de Dios en su corazón. Una gran diferencia que nos hace hoy a nosotros. El compromiso para cada creyente hoy en día es mucho mayor que el de Pedro, porque ahora nosotros tenemos al Espíritu en nuestro corazón y no podríamos en ese sentido decirle simplemente a Dios, sí, te quiero. Por el contrario, para nosotros la respuesta sí debería ser muy clara acerca de, sí, Señor, te amo. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás aprendiendo de ella? Sería la pregunta. ¿Has pasado por pruebas? ¿Aprendiste? ¿O sigues como puedo yo confesar muchas veces en mi vida? El decir, sí, ya aprendí, Señor, pero el aprendizaje me costó a mí y a mi familia
cerca de 15 años. Imagínense nada más. Es preciso en este sentido el que podamos ser sinceros con lo que el Señor pregunta a nuestro corazón en su palabra, lo que hoy yo les pido que reflexionen, no porque tengamos perfección, muy por el contrario, sino porque hoy sí podemos, al igual que Pedro, compartir el gozo de la esperanza viva y no de seguir aferrados a nuestras propias necesidades, gustos, deseos, pero sobre todo a nuestras oportunidades y a lo que sería solamente confiar en mí para poder cumplir con ellos. Yo sí tengo talentos, pero el Señor los perfecciona. Nuestra responsabilidad, después de todo esto, ya vimos cómo es el proceso acerca de ir experimentando la salvación a través del renacimiento en Cristo, el poder estar expectantes de la herencia que viene para nosotros hacia adelante, el hecho de mantener una fe protegida por Dios, porque hoy, al igual que en el momento que Pedro escribe, nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero por fe le vemos, creemos en Él y eso es lo que vale justamente en adelante. Pero ahora hay un compromiso importante para cada uno de nosotros. Versos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay una responsabilidad en medio de todo esto para todo creyente. Yo creo que el gozo mayor que nosotros podemos reflejar no es simplemente una felicidad, sino un compromiso. El compromiso y la responsabilidad de poder transmitir este mensaje a los demás. Estamos llamados a inquirir, dice ahí el verso 10, esto es indagar, examinar cuidadosamente, el poder escudriñar las palabras para cada vez aprender más de la palabra del Señor y con esto estar más preparados para poder hacer defensa del Evangelio o en su momento para orientar a la gente que está a nuestro lado. Estamos llamados a hacerlo diligentemente, que esto es hacerlo con gran interés, no simplemente por curiosidad a ver si encuentro algo, sino cuando hay una duda, meternos, sumergirnos en la palabra del Señor para que en oración y a través de la guía del Espíritu Santo nos pueda ser revelada la verdad a través de un discernimiento claro. Debemos estar atentos a la guía del Espíritu Santo, lo cual constantemente nos está llamando y nos está haciendo voltear a Él, pero que muchas veces el mundo nos hace no tomarle mucha importancia, no a inclinar el oído, a hacer oídos sordos, porque la mayoría de las veces el Espíritu nos guía hacia el lugar donde nosotros no queremos ir, y eso es algo que no nos gusta. Pero algo bien importante, que todo este trabajo, toda esta responsabilidad, no es solamente para nosotros, lo dice claramente, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Así que tenemos un compromiso muy claro para los que ya tomamos este camino de entregarle nuestra vida al Señor, pues tenemos la certeza y nos podemos gozar acerca de lo que el mismo Pablo se regocijaba, de poder tener una esperanza viva, de saber que el futuro está después de este mundo y no aquí, y saber que está totalmente garantizado por el poder de Dios, que Él es fiel, que Él cumple completamente sus promesas y que en ningún momento vamos a poder tener nosotros la duda, a pesar de tropezarnos, de que Él está a nuestro lado y nos va a tender una mano. Tenemos la obligación de inquirir diligentemente, escudriñando la palabra de Dios, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, en este caso, con la única finalidad de proclamar el Evangelio, no a nosotros mismos, sino a todo aquel que no tenga la seguridad eterna. Esto podría ser simplemente con tu familia o con la gente que está a tu lado.
Pero en el momento que tú experimentes hacer esto en cumplimiento de lo que Dios nos pide, ese mismo momento va a ser en el que vas a poder experimentar el sumo gozo del cual Pedro está hablando aquí. Ese es el reto, eso es lo que para hoy en día el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es que podamos analizar nuestro corazón para que podamos estar completamente reflexionando en lo que representa justamente esta certeza. Tenemos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu vive hoy en nosotros. Si es así, gózate y trabaja para Él. Vamos a orar, por favor. Señor, antes que nada, te doy muchas gracias nuevamente por la oportunidad de predicar tu palabra, mi Dios, porque en medio de todo esto hay gran sabiduría, pero sobre todo una guía que no tiene error, Señor, acerca de cómo debemos de seguir viviendo nuestra vida, de la responsabilidad que tenemos y de la manera en la que debemos de responder justamente a tu llamado y a esta, la obligación que cada uno de nosotros ahora tiene en su corazón de poder proclamar tu palabra. Yo te pido, Señor, que si alguien aquí presente no tiene la certeza de tener esa salvación, de haber resucitado en el Espíritu, de haber nacido de nuevo, pues tú, Señor, inquietes justamente su alma, su mente, y que le hagas voltear sus ojos hacia ti, Señor, para que tenga él también esta oportunidad de poder sentirse hijo tuyo y ser heredero de esta gran promesa que tienes para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú bendices a cada uno de nosotros, que bendices a tu iglesia y que estás preparando algo muy grande para cada uno de nosotros y para esta congregación también, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos pueda seguir en esta búsqueda de sabiduría y de guía en ti. Gracias te doy, en nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues muchas gracias. Tengan buen día.